Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Abril es un mes importante para Iberaval. En este mes primaveral tiene lugar nuestra Junta General de Socios. Sí, porque una sociedad de garantía como esta se debe a sus socios, cerca de 34.000 al cierre del pasado ejercicio. La marcha de la compañía es fundamental, pero como tantas otras cosas de nuestra vida, ya no solo está condicionada por el hecho coyuntural que ha tenido lugar en los 2 últimos años en los que hemos transitado por la pandemia. El aterrizaje efectivo de una guerra en el este de Europa también tiene afecciones claras en nuestro día a día. De ese conflicto armado hablaremos con un socio de Iberaval, Vitaly Sajalian, quien nos cuenta con detalle lo que sucede en Ucrania y su vida en nuestro país, en España. Por otra parte, nos vamos a acercar a esas nuevas formas de negocio que están surgiendo en los últimos años y que tienen a la tecnología como referente. Hablo de Capacitanes, un proyecto puesto en marcha por otro socio de Iberaval, en este caso de La Rioja, José María Marcolain, que nos va a acercar al maravilloso mundo de los creadores de contenidos digitales. Soy Chema Sánchez, director de comunicación de Iberaval, y sinceramente creo que no te deberías perder este episodio, el número 16 del podcast Compromiso Iberaval. ¿Me acompañas? Y en este episodio de abril, en el podcast de Iberaval, vamos a tocar un tema que nos está afectando a todos por una cuestión evidente que todos conocemos y que tiene que ver con el encarecimiento de las materias primas, que tiene que ver con la inflación y que tiene que ver al final con una parte humana que realmente nos afecta a todos y que es esa guerra de Ucrania, que tenemos apenas a 3.000 kilómetros de distancia y que está condicionando nuestro día a día. Pensábamos que después de esa pandemia del coronavirus, que durante los 2 últimos años nos ha tenido en cierta manera maniatados, ha condicionado también ese funcionar diario de todos nosotros, aunque poco a poco pues lo vamos superando. Cuando pensábamos que ese túnel lo habíamos dejado atrás, pues nos encontramos con esta situación. Y en Iberaval no es diferente. En Iberaval tenemos además a socios como nuestro invitado de hoy, Vitaly Sajalian, que es, como digo, socio de Iberaval. Es una persona que hace muchos años llegó a España, que se maneja, como veréis, en un perfecto castellano y que está muy activo porque tiene además familia en aquel país, en Ucrania. Un país que, por cierto, es muy parejo a España en muchas cuestiones. Tiene 41 millones de habitantes, tiene un poco más de territorio que nuestro país, unos 600.000 kilómetros cuadrados. Y bueno, pues los sueños de grandeza de el que él considera que es emperador de la actual Rusia, Vladimir Putin, pues como todos podemos ver, está condicionando la vida de mucha gente en muchos países, no solo en Ucrania, que al final es el terreno de guerra. Como digo, tenemos a Vitaly. Vitaly, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues aquí andamos con esta situación, ya ves, tú bien lo has dicho. Estamos conmovidos con todo lo que está pasando. Oye, Vitaly, lo decía al principio, lo vamos a ir desarrollando brevemente, si te parece, porque no estás aquí por la condición de ser ucraniano, que además tú me lo comentabas fuera del micrófono. Hay una colonia importante de ucranianos en España, incluso en Castilla y León. Pero cuéntanos un poco cómo estás viviendo toda esta situación. Tú llevas casi un cuarto de siglo fuera de Ucrania, pero como decíamos, tienes allí familia. ¿Cómo lo estás viviendo? Sí, evidentemente, es un momento muy difícil. Tengo ahí familia, claro que tengo familia. Tengo un hijo de 22 años que está alistado a las Fuerzas de Defensa Territorial. Pues ya ves cómo se puede sentir un padre cuando a un hijo le dan un fusil de asalto nuevo en la mano y el hijo te dice, mira papá, tengo aquí un fusil en la mano. Digo, ¿pero qué haces? No, voy a defender mi país, voy a defender mi tierra, voy a defender a mi madre, a mi abuela. Y lo que le dije yo, mira a ver si puede ser que no estrenes este fusil.
Y me dice, va a ser difícil, pues ya ves cómo te puedes sentir. Bueno, claro, tengo la madre ahí también, con las maletas preparadas por si pasa algo, para ir a recogerla y traerla aquí. Tu hijo está en Chernivtsi, que es donde tú naciste. Sí, Chernivtsi, sí, ahí donde nací yo, que es una ciudad que está en el oeste de Ucrania, pegando a Rumanía. La ciudad está justamente a 40 kilómetros de la frontera con Rumanía. Tú eres, pues, un poco también por situar a los oyentes, tú eres licenciado en Historia, o sea, que conoces bien de lo que nos vas a hablar ahora, y es un poco, porque lo comentabas tú también fuera del micrófono, tenemos tal bombardeo de noticias, pero en realidad mucha gente no conoce cuál es el conflicto que actualmente hay en Ucrania. No sé si tú nos lo puedes resumir como buen historiador que eres. Es complicado. Ucrania está compuesta de una variedad de nacionalidades muy amplia. Por ejemplo, mira, donde he nacido yo, pues hay muchísimos rumanos, moldavos. Un poco más arriba en el mapa te encuentras con húngaros, polacos, eslovacos, checoslovacos. Más arriba de todo hay bielorrusos. Y bueno, pues el conflicto lleva más de 300 años. Después, como entenderás, después de que se ha dividido la Unión Soviética, pues se ha dividido creo que en 13 o en 14 países independientes. Y bueno, como bien sabéis, en el 2014 anexaron Crimea y quisieron anexar también la Donetsk y Lugansk. Y desde entonces eso no para. Pero mucho antes de esto, la historia es muy largo, porque según el que cree que es el emperador del mundo, cuando a su punto de vista destramaron la URSS, que él cree que es la mayor catástrofe geopolítica que ha pasado, pues la OTAN les dijo que no se va, les prometió, no por escrito, verbalmente, que la OTAN no se va a mover ni un centímetro más al este. Y bueno, pues, como ves, la OTAN está muy cerca de él y tiene miedo. Por algo será que tiene miedo. Entonces también la Ucrania en aquel momento ha desistido de sus armamentos nucleares a cambio de protección de los demás países. Como entenderás, las palabras se las llevaron el viento. Es lo que hay, es lo que hay. Efectivamente. Vitali, tú desde Valladolid, donde digamos tienes tu trabajo, tu vida hecha, tu casa, estás muy presente en todo lo que se está haciendo. Estamos grabando esta entrevista a 17 de marzo y estás muy presente en toda la parte humanitaria que se está llevando a cabo desde la capital o desde el centro de Castilla y León. Cuéntanos un poco lo que has hecho en los últimos días, que tiene que ver con ese apoyo de envío de víveres, de alimentos, que has estado haciendo estos días. Pues sí, como decía antes, la catástrofe, yo creo que es esa una de las mayores catástrofes que está ocurriendo en este siglo. Y bueno, pues yendo un poquito al grano del tema de la ayuda humanitaria, pues me quedé muy sorprendido porque, bueno, pues yo no conocía toda la diáspora ucraniana que hay ni aquí en Castilla y León, en Valladolid. Y bueno, pues recibí una llamada, creo que el domingo de la semana del antes del 8 de marzo, de un patricio mío, y me comentó que ellos se agruparon, alquilaron una nave y acapararon muchísimo material humanitario, comida, pañales, ropa, material médico, un montón de cosas. Y el chico me dice, oye Vitali, ¿nos puedes echar una mano? Yo no lo sabía. Claro que sí, me acerqué y vi esta nave, estaba llena, no sé si es una nave de 600 metros, llena de todo. Todos los ayuntamientos trayendo mercancía para ahí.
Y claro, me explicaron los chicos que tienen el problema que tienen ahora es el transporte. Enseguida hemos organizado el transporte. Gracias a los amigos que tengo, transportistas, no hubo ningún problema. Y estamos organizándolo. Estamos recibiendo muchísimo apoyo de todos los amigos y empresas amigas que tengo yo. Así que hasta hoy en día es posible transportar esta mercancía. Esta mercancía se transporta a la frontera con Polonia, a una ciudad que se llama Przemyśl, que está cerca de Leópolis, y desde ahí se transborda a otros camiones que vienen desde Ucrania y lo llevan a un fondo benéfico ucraniano. A Leópolis vienen la gente de Kiev, de Kharkov, de las ciudades que están muy, muy dañadas por el conflicto. Vienen, lo cargan en furgonetas y se lo llevan ahí. Y lo llevan a la gente que están metidas en el suelo, debajo de la tierra, esperando a ver si bombardean, a ver si le cae el piso encima o no le cae encima. Terrorífico. Esta canalización de la ayuda humanitaria, obviamente tú lo estás comentando, en las últimas semanas tú has estado ayudando, poniendo en contacto todo ese cargamento con trailers que lo llevaban hasta allí, pero entiendo que estáis dando pasos adelante, ¿no? En este sentido. Sí, ahora mismo estamos creando una fundación sin ánimo de lucro, se llamará Por la Paz en Ucrania, y vamos a llevarlo a la legalidad para poder acaparar fondos, porque uno puede enviar un camión, otra empresa puede ayudar a enviar otra persona física puede hacer su pequeña ayuda, pero claro, hay tanta cantidad de trabajo en adelante. No solo hoy en día es la ayuda humanitaria, pero van a haber personas necesitadas, chicos órfanos, familias que se han quedado sin casa, sin hogar, sin poder volver. Y un poco desde tu conocimiento, Vitali, que es algo que yo creo que nos preguntamos todos, ojalá que cuando subamos este podcast a los diferentes o las diferentes plataformas donde se puede escuchar, que son Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, entre otros, ojalá que para entonces ya por lo menos se enfile la solución. No se puede saber, obviamente, ¿no? Pero tú crees que será una guerra larga, corta, que te da a ti en la nariz. Ni idea, ¿verdad? No tengo ni idea, no puedo dar ninguna. Lo que yo te quiero decir que ojalá tu hijo no tenga que estrenar el subfusil. Eso es, pero mala pinta tiene. Mala pinta, muy mala pinta tiene. Los ucranianos quieren ser libres, los rusos les ponen unas condiciones que no sé, no son aceptables para mi punto de vista. Pero bueno, por la paz se puede hacer muchas cosas. Por parar el fuego, pues habrá que hacer las cosas que haya que hacer. Nosotros pondremos nuestro pequeño granito de arena, muy pequeño. Ayudaremos con que se pueda para que haya paz. Vitali, tú estás aquí porque eres socio de Iberaval. Es un poco por lo que te conozco yo, por lo que te conocemos en la delegación de Valladolid. Sí me gustaría que contaras un poco brevemente, ya es un poco al margen de ese conflicto bélico en tu país, pero cuéntanos un poco cómo fue brevemente, porque es muy largo de contar, pero brevemente cómo fue tu trayectoria profesional, que a mi juicio es totalmente sorprendente y demuestra bastante tu valía, ¿no? Entonces cuéntanos brevemente, sobre todo la parte de España, que al final es lo interesante, ¿no? Pues fácil, tampoco no tiene ningún mérito, es una cosa normal. Una persona que quiere tener un negocio, pues busca tenerlo y hace todo para tenerlo, ¿no? Y bueno, como nos hemos conocido con Iberaval, ha sido una cosa muy buena para mí. Ya lo dije en alguna ocasión que Iberaval es como un padrino que te apadrina y ya está. Si tú te imaginas a uno que viene pues sin nada, un extranjero pues que se va del trabajo por cuenta ajena y quiere emprender algo, pues necesita garantías, ¿no? Cuando empieza a meterte en el mundo de empresa, pues eso son otras cantidades, las cantidades de dinero. Quieres comprar una propiedad para poder ejercer y tal, y ahí apareció Iberaval y fue un acierto. Y cuéntanos a qué te dedicas en concreto. Bueno, yo me dedico al reacondicionamiento, a la reparación, digamos, de la cadena cinemática de los vehículos industriales, que es caja de cambios y diferencial. También a la comercialización de los repuestos, de los recambios para las cajas de cambios y los diferenciales. Soy
distribuidor de una marca italiana. Y nada, pues tengo estas líneas de producto, reparamos y vendemos recambios para el transporte. El transporte, como vemos, es la clave. Es la clave, porque al final los chicos de aquí, mis compatriotas, lo organizaron, hicieron un trabajo enorme, pero si no puedes trasladar, Tienes un problema. se queda aquí, tienes un problema. Entonces, doy un servicio auxiliar al transporte, que por cierto están en una situación complicada. Hoy, como bien has dicho, es el día 17, tenemos problemas con las entregas de la mercancía, porque estamos en una huelga. Los precios de los carburantes disparados, en fin. Y todo tiene una ramificación muy importante con aquella guerra. Por supuesto. Vitali, no sé si tú quieres añadir algo más, si no, la verdad es que... Nada, solo agradecerte la posibilidad de poder expresar. Y bueno, pues si algún empresario que nos escuche, algún socio que nos quiere echar un cable, estaremos muy, pero muy agradecidos. Pues como estamos nosotros, con que hayas estado en el podcast Compromiso Iberaval. Muchas gracias, Vitali. Gracias, hasta pronto. Compromiso Iberaval. José María Marcolain lleva a emprender en la sangre. Durante un tiempo fue presidente del área joven de la Federación de Empresarios de La Rioja y ha sido director del Centro de Innovación, Talento y Empleo de esa comunidad autónoma. Tiene el foco puesto, entre otras muchas cuestiones, en trabajar el reto demográfico. José María es un emprendedor, como decimos, y en plena pandemia se lanzó una aventura que es la que le ha traído hasta este podcast de Compromiso Iberaval. Esta iniciativa se llama Capacitanes y es de lo que viene a hablarnos. ¿Cómo estás, José María? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntanos en qué consiste. Tiene un nombre muy particular, pero detrás de ese nombre hay pues toda una estrategia y está funcionando además. Cuéntanos. Capacitanes es un proyecto que nace en el año 2018 cuando a raíz de trabajar el área de formación para el empleo, creemos que hay que darle una vuelta de tuerca, que hay que innovar, que hay que ir a un tipo de mercado diferente porque entendemos que las nuevas generaciones no estaban viendo de forma atractiva el planteamiento formativo que nosotros le estábamos dando. Entonces, a raíz de ahí apostamos por algo que en ese momento era emergente, como el mundo de los deportes electrónicos, y pensamos que por qué no adaptar todo el mundo de la formación, todo el mundo del desarrollo de habilidades sociales, digitales, creativas y lingüísticas a través de algo en el que las nuevas generaciones realmente estaban disfrutando, como eran los videojuegos y los deportes de simulación. Y a partir de entonces fue cuando empezamos a pensar en este proyecto de Capacitanes. Es un poco la cultura gamer que se llama, ¿no? El enganche de este proyecto, y perdona que sea redundante, ¿cómo engancha tanto? Porque realmente vemos que es un negocio que está empezando a mover cifras astronómicas. Sí, a nivel internacional es evidente que ha pasado ya de ser un negocio emergente a ser un negocio en tendencia, donde el crecimiento es muy alto y sobre todo también por la accesibilidad y por la variedad que hay en la industria del videojuego. Todos, más o menos, la gran parte de la población ha tenido siempre acceso a algún tipo de videojuego y es una manera también de socializar, de explorarnos a nosotros mismos, de conocernos y sobre todo ponernos a prueba muchas veces, y esa es una de las cosas muy buenas. Hasta ahora se veía que el mundo de los videojuegos, el mundo de los deportes electrónicos era o una cosa y no te podías dedicar a otra, solamente era entretenimiento que estaba quitando tiempo a cosas productivas. Esa es la visión que ha habido siempre, hasta que diferentes estudios avalan que somos como jugamos y que realmente a través de los videojuegos, como te decía antes, podemos desarrollar esas habilidades sociales, digitales, creativas y lingüísticas y aprenderlas de una manera mucho más eficiente que a lo mejor en formatos de aprendizaje tradicionales que hemos tenido la gente de más de 30 años. Y de hecho, esto ya un poco al margen de lo que nos lleva hasta aquí, José María, la ramificación es algo que está muy presente también en las empresas últimamente, ¿no? Que es algo que no se trabajaba antaño y que en los últimos años pues también ha cogido mucha fuerza. En el que las empresas también se está viendo esa evolución, porque
yo, por ejemplo, que tengo una edad, tengo 37 años, yo me considero nativo digital. Yo desde los 12 años tengo internet y tengo móvil y el mundo de los videojuegos es algo, pero mi padre también, y es mayor que yo, y jugábamos juntos. Entonces, el mundo de los videojuegos es algo que ha estado presente. Entonces, lo que hay que hacer es adaptar eso al mundo de la empresa, al mundo de los directivos, porque podemos conseguir que a través de los deportes electrónicos midamos capacidades de liderazgo, de comunicación, de trabajo interno. Es una herramienta muy interesante para poder trabajar en equipo. Y además he de decir que Capacitanes ha impulsado un proyecto de I+D+I a nivel europeo, precisamente en esta línea. Es una línea de investigación en la que trabajamos con otros países y nuestro objetivo precisamente es dar respuesta a al planteamiento de dime cómo juegas y te diré qué vocación profesional tienes. De esta forma, lo que queremos es tener a los jóvenes, a las nuevas generaciones, y que sus orientadores laborales y educativos puedan utilizar la guía que nosotros vamos a desarrollar para, en base a cómo juegan, podamos ayudarle a encontrar su implicación con esta sociedad. José María, la parte, digamos, más práctica de Capacitanes, yo creo que es interesante que la contemos aquí, ¿no? Porque al final viene a ser una especie de academia de creadores digitales. Antes de empezar, si te parece, cuéntanos qué es un creador digital y luego ya nos cuentas el funcionamiento de Capacitanes. Un creador de contenido es toda aquella persona que a través del sonido, de la imagen, de la música, de su propia voz, crea algún tipo de material que sirva para la educación, para la divulgación. Es decir, es amplísimo el mundo de la creación de contenido. ¿Qué es un creador de contenido? Pues desde el streamer que habla para su audiencia a través de canales como Twitch o YouTube, hasta esa persona que tiene pasión por el mundo de la naturaleza y que comparte vídeos o fotografías sobre las diferentes especies de mariposas. Hay personas que a través de esas plataformas lo ven, lo aprenden y sobre todo pues les inspiran, ¿no? Esa es la creación de contenido en la que ahora mismo más está creciendo en el siglo XXI. Capacitanes, vamos a tocar también la parte más social de este proyecto, pero digamos que el sentido práctico que tiene, cuéntanos cómo es. ¿Es una especie de campamento semanal? ¿Qué se hace ahí? Como a raíz de esta profesión emergente que es la de creador de contenido, que es muy transversal a muchos puestos de trabajo, lo que decidimos es crear un centro de formación para potenciar este perfil emergente. Y entonces teníamos dos opciones: o hacerlo en una gran ciudad donde la masa fuera mucho mayor, o hacer precisamente todo el contraste. Y elegimos la opción del contraste, y el contraste era traerlo a un pueblo de La Rioja, un pueblo con 10 habitantes, pero que tiene un encanto enorme, que tiene muchísimos recursos, muchísimos que a mí me han sorprendido y que incluso a mí me han servido para darme cuenta que merece la pena el ámbito rural, porque tiene muchísimo potencial social, cultural y patrimonial. Y lo que hemos hecho ha sido aprovechar varios edificios de este pueblo, Ajamil de Cameros, y lo hemos convertido en un edificio de viviendas donde puedan residir las personas que vengan con nosotros. Tenemos por el otro lado un edificio formativo donde está todo el equipamiento audiovisual e informático para que los residentes puedan utilizarlo y aprender con ellos. Tenemos otros puntos como las recreativas, bares y demás que sirvan como punto de encuentro y para organizar actividades paralelas, y en definitiva haber aprovechado un pueblo a 1200 metros de altura en plena reserva de la biosfera para ponerlo en el mapa, para convertirlo en un punto de referencia para creadores de contenido, y que aquí vengan personas durante una semana, vivan con nosotros, se formen con nosotros, les sirva para inspirarse, conozcan a otras personas, conozcan entornos que de otra forma sería difícil conocer, y que todo eso, cuando termina su experiencia aquí, tengan una experiencia vital muy interesante. José María, hay un componente social, aparte de esto que comentabas tú, que tiene que ver con, digamos que es un proyecto eco-friendly o ecoamigable. Tú comentabas un poquito que fuera del micro, que pues, por ejemplo, los trayectos hasta lo que es el campamento se hacen a partir de coches eléctricos. También me comentabas que la parte de la conectividad, por ejemplo, en un municipio como este, que tenía ciertamente complicaciones, como otros muchos pueblos de lo que se ha denominado o mal denominado la España vaciada, pues lo padecen, ¿no? Pero digamos que poco a poco, gracias a este proyecto, se han ido poniendo soluciones a ciertas cuestiones que eran históricas, digamos, dentro del municipio, ¿no?
Claro, al final son pueblos que viven de la agricultura y de la ganadería. Entonces, al final parece que todo lo que está fuera de ahí, y además en una zona en la que aquí no abunda el vino, que es uno de los principales atractivos de nuestra región, pues bueno, pues será difícil, ¿no? Y hay ciertas cosas que también por la propia baja población, que ya te digo, en invierno hay unas 10 personas residiendo en este municipio, pues había una serie de servicios que todavía no estaban desarrollados, como por ejemplo Internet. Aquí se estaba navegando a 2 megabytes por segundo, pues el hecho de llegar nosotros, pues hablar con las compañías telefónicas, se ha ampliado, por ejemplo, la cobertura a 4G, lo cual ya nos permite velocidades móviles estamos hablando ya de que ha podido llegar a superarse los 60 megabits por segundo, ¿no? Y además nosotros también decidimos traer otro proyecto que era el Starlight de Elon Musk, que es Internet vía satélite, y esto también nos ha dado una gran velocidad con baja latencia. Además de la conexión a Internet, que es vital para nosotros, hay otros aspectos, que es que gracias a la colaboración de partners tenemos también la posibilidad de tener coches eléctricos. Estos coches de cero emisiones es una manera también de demostrarle a nuestros usuarios y a la población en general que tenemos que ser respetuosos con nuestro entorno, porque si algo tiene a Jamil de Cameros, además de unos vecinos encantadores que nos cuidan, un patrimonio cultural precioso, es también unos recursos naturales muy interesantes, y creemos también que debemos ofrecer ese mensaje de las cero emisiones, de la movilidad sostenible, y tenemos un proyecto para poder hacerlo. ¿Cómo nos van a cuidar, José María? Si los estáis llevando servicios, tienen que estar encantados, ¿no? Sí, al final ellos son un pueblo que tienen mucha vida, tienen una asociación cultural y vecinal muy intensa, se preocupan mucho por su pueblo, lo tienen muy limpio, y hacen que el pueblo de Jamil de Cameros no sea un pueblo abandonado, sino sea un pueblo con pocos habitantes, pero muy, muy interesante. Por eso elegimos a Jamil de Cameros, entre otras cosas. Y al final, si nosotros en nuestra estancia aquí, durante el tiempo que estemos, o bien temporal o bien de forma indefinida, que por lo menos se quede en el recuerdo de que gracias a este proyecto a Jamil de Cameros ha sonado en la prensa nacional, en la prensa internacional. De hecho, ya llegamos a tener residentes o solicitudes de diferentes partes de España, de Madrid, Guadalajara, País Vasco, Andalucía, Coruña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, y ahora también desde Reino Unido o Colombia o Argentina. Todo esto significa que el pueblo de Jamil de Cameros, el Camero Viejo en general, y pues el proyecto de la Villa de Capacitanes se está conociendo fuera, y eso es un impacto positivo que esperemos que repercuta en el turismo de la zona y en revitalizar y en dar a conocer y en poner en valor el encanto que tiene el Camero Viejo, que te puedo asegurar, y te lo digo aquí desde la zona, que es precioso. José María, al principio decía que llevas emprender en la sangre, pero emprender todos sabemos que no siempre es sencillo. En vuestro caso habéis contado con el respaldo de la administración y bueno, de Iberaval también, que por eso estás aquí, claro. Pero cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso, porque tú tienes un amplio bagaje y conocimiento en el ámbito de la empresa, pero un proyecto como este no se financia a todo el mundo, entiendo. O sea, que has conseguido algo que no es fácil. La organización Capacitanes, que obviamente uno de sus proyectos es la villa, pero como te he dicho antes, está el proyecto I+D+I, tenemos el proyecto deportivo, los proyectos académicos, instalaciones propias en Logroño y demás. Al final es un proyecto de una grandísima complejidad y que apenas tiene un año de funcionamiento. Estamos muy contentos por la buena aceptación que tiene y porque se está cumpliendo el plan estratégico, que será una de las primeras cosas que nosotros planteábamos. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos ser y a dónde queremos llegar? A partir de ahí van surgiendo proyectos, y en este caso, por ejemplo, el proyecto de la Villa de Capacitanes cuenta con un apoyo muy significativo por parte del Gobierno de La Rioja, que ha declarado nuestro proyecto como proyecto emblemático, proyecto piloto. Es decir, reconoce que es la primera vez que se va a hacer algo así y vamos a ver qué tal sale. Entonces nos apoya económicamente. Obviamente es un apoyo que, como bien sabéis, se hace en base a una inversión. Pero claro, esto es un proyecto muy complejo, muy elevado, que Capacitanes en su primer año de vida pues es complicado que tenga esos recursos. Para ello tuvimos una conversación con Iberaval, con la oficina de Logroño, pues que obviamente y de forma muy amable nos preguntaron, conocieron el proyecto, conocieron cuál iba a ser su plan de viabilidad, por qué creíamos que iba a funcionar, nos pidieron todo tipo de detalles, obviamente pues para comprobar que estamos ante un proyecto serio, que no era una simple idea. Las ideas pueden tener mucho valor, pero si no sabes ejecutarlas no valen para nada. Entonces al final ahí en Iberaval pues
nos sentimos bien atendidos y estudiaron la operación, y con una entidad financiera se realizó esa operación que nos ha permitido que parcialmente podamos, sobre todo lo más importante, haber arrancado, y eso para nosotros ya es un paso muy importante. Hablabas, José María, de esa posibilidad de que cualquier persona española o incluso extranjera, hablabas, ¿no? Que tenga interés en este tipo de formación. Yo me voy a la villa porque es realmente lo que me parece más atractivo. Sé que es todo un ecosistema, eso quede claro, pero cuéntanos si hay algún tipo de requisitos, si hacéis alguna entrevista previa, o puede ir cualquiera. ¿Cómo funciona? Como la experiencia es una semana con residencia en el que convivimos, obviamente hay un proceso de selección. El proceso de selección mide básicamente que tengan una edad mínima, no pueden participar en la edición normal menores de 16 años porque tendrían que estar en clase por la obligatoriedad escolar, y por el otro lado el tema es que tampoco nos vamos a fijar si son gente influyente o no. Lo que queremos es talento, lo que queremos son personas que quieran realmente vivir esta experiencia y se inscriben a través de capacitanes.org. Hay un formulario de inscripción donde nos explican quiénes son y por qué quieren participar, y una de las cosas que tienen que hacer es grabar un breve vídeo en el que explican, en el que nos muestran por qué realmente tienen interés en formar parte de esta villa. Nuestros compañeros seleccionan, tratan de, en la medida de lo posible, porque es también muy complejo, equilibrar perfiles, y se les asigna una semana de ser seleccionados. Y estamos hablando que el coste de esta primera edición, que es posible gracias al apoyo del Gobierno de La Rioja, de otros partners y financiaciones como la de Iberaval, nos ha permitido que esta experiencia piloto pueda disfrutarse por tan solo 120 euros. La semana completa, con alojamiento, desplazamiento hasta la villa, comida, cena, habitación individual y además de la formación que obviamente van a recibir aquí. Entonces, esa es la experiencia que viven. Viven una semana, comparten, se inspiran, graban vídeos, utilizan todos nuestros recursos que tenemos aquí, todo el equipamiento están a su disposición para que ellos también generen esa creatividad con estos recursos que quizás en sus hogares pues, no puedan tener, y además también que puedan conocer a otras personas porque se aprende los unos de los otros. Hay un intercambio de conocimiento continuo y eso es muy interesante, porque un creador de contenido no solamente tiene que ser creativo, sino que también tiene que tener la mente muy fría para poder hacer planteamientos y conocer a la gente necesaria suficiente para enriquecer todo ese conocimiento. José María, creo que ha quedado clarísimo. Te deseamos muchísima suerte desde el podcast Compromiso Iberaval. Creo que no te va a hacer falta, francamente. Y ojalá que haya, aparte de esta villa, más villas como la tuya a lo largo y ancho de España, porque faltas. Y agradezco estas palabras, y no podía finalizar más que agradeciendo a Iberaval por su compromiso hacia nosotros, que es un apoyo que nos está viniendo muy bien, y luego, por supuesto, una invitación abierta a que, oye, igual el próximo podcast se pueda grabar desde aquí, desde la Villa de Capacitanes en Ajamile Campos. Pues ojalá. Muchísimas gracias, José María. Un placer. Gracias. Buen día. Compromiso Iberaval. Hasta aquí ha llegado el episodio 16 de Compromiso Iberaval. Puedes escucharnos en todas las plataformas de audio que alojan podcasts como Spotify, iVoox, Google Podcasts, Apple Podcasts y también en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Buen día. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.